Muy buenas noches a todos y sean bienvenidos a un nuevo video. Desde muchísimo tiempo la prensa, la televisión y la literatura nos han enseñado los eventos más insólitos y los crímenes más sangrientos en la historia de la humanidad. Desde los asesinatos del infame Ted Bundy hasta la ejecución de un hombre tan poderoso como lo fue el presidente JFK. Sin embargo, historias como las que les traigo el día de hoy nos llevan a laberintos sin salida que ni siquiera los investigadores más preparados han logrado descifrar. Y es que a diario nos encontramos con historias de trágicos decesos que han dejado más preguntas que respuestas. ¿Puede ser un ser sobrenatural el autor de un crimen? ¿O un triángulo amoroso la sentencia de muerte de una actriz? Eso es algo que hoy vamos a averiguar en este conteo de muertes inexplicables. Este es mi Facebook, Twitter, Instagram y TikTok para que vayas y me acoses a gusto. Y tampoco olvides suscribirte a este canal. Recuerda, yo soy Sebas Bayona y esto es La Hora Embrujada. ¿Preparados o no? Comencemos. Australia, 1963. Fue el apogeo de la Guerra Fría y sede de la revolución sexual. Y el 1 de enero de ese año, el suburbio de Chatswood fue testigo de uno de los asesinatos más intrigantes del país. Pues en el río Lane Cove se hallaron los cadáveres de una pareja de amantes. Él era Gilbert Bugle, un físico y miembro de la organización Zero, quien fue hallado semidesnudo, con una mancha violeta en la cara y con sangre brotándole de la nariz. Y ella era Margaret Chandlers, esposa de un fotógrafo que trabajaba en la misma compañía que su amante, y fue hallada bajo unos cartones, boca arriba y sin ropa. El expediente redacta que la noche anterior, Margaret, el esposo de esta y Gilbert se encontraron en una fiesta de Año Viejo en la casa de un colega ubicada en Chatswood. Entre las 4:15 y las 4:30, tanto Gilbert como Margaret disimuladamente salieron de esta fiesta y se fueron a este lago conocido como el Camino de los Enamorados, lugar donde serían hallados muertos horas después y donde se halló vómito y excremento, lo que llevó a pensar que la pareja fue envenenada. La primera hipótesis fue que las parejas originales de estos amantes los envenenaron por celos. Pero por un lado, el señor Chandlers declaró que él y Margaret tenían una relación muy abierta y la señora Bugle tenía una coartada sólida. Cuando esta línea no condujo a ninguna parte, la policía y los periódicos plantearon que el Dr. Bugle había sido asesinado por su investigación científica, ya que surgieron rumores de que Gilbert había sido reclutado por Roger Hollis, jefe del MI5, para ser un espía ruso y revelar secretos atómicos estadounidenses, razón válida para el gobierno estadounidense para acabar con la vida de este científico y sin importarles llevarse la vida de su amante. Otra teoría similar afirma que en las sombras Gilbert era un espía que tenía información comprometedora sobre la crisis de misiles en Cuba, ocurrida 3 meses atrás. Y por esta razón lo mataron, pues por algún motivo Gilbert no era de fiar. La policía también investigó a otra amante de Gilbert, quien trabajaba en una biblioteca, con la idea de que esta mujer pudo haber diseñado un veneno indetectable. Se barajó también la teoría de sobredosis por LSD o experimentación con drogas preparadas en los laboratorios de Zero. Sin embargo, con el tiempo estas teorías se desmoronaron. En 2006 se lanzó una película que recreaba estos hechos, pero que además presentaba una nueva teoría que cobró muchísima fuerza. Y es que los altos niveles de desechos industriales y alcantarillado en el agua del río Lane Cove durante muchos años había provocado la liberación de gases tóxicos, y el clima fresco de la noche en la que ocurrieron las muertes habrían mantenido esos gases a nivel del suelo. Esta teoría también explicaría las manchas en la piel de Gilbert. Sin embargo, esta hipótesis tampoco se ha logrado confirmar del todo. 40 años después, el mundo se sigue preguntando
que vivieron estos amantes en sus últimos segundos de vida. Con tan solo 19 años, Chad Maurer era conocido por trabajar en una tienda de bicicletas en Madison, Wisconsin. Su objetivo era ahorrar dinero para asistir a la Universidad de Colorado. Sin embargo, nunca logró su cometido, pues el 19 de mayo de 1990 salió de su casa a trabajar y a partir de ahí nadie lo volvería a ver con vida. 2 días después, Chad es hallado muerto dentro de su automóvil en un garaje de un peligroso barrio del sur de Chicago. Una autopsia determinó que él se había suicidado por intoxicación por monóxido de carbono. Sin embargo, su familia nunca dio por válida esta teoría, pues el cuerpo tenía lesiones en los nudillos, la cara y además la camiseta de Chad tenía mucha sangre. Las cosas se pusieron más extrañas porque en la escena del crimen se encontró una chaqueta vaquera que no pertenecía a Chad. Y durante la investigación esa chaqueta vaquera desapareció para no ser vista de nuevo. En la autopsia también hubieron muchas inconsistencias, pues el informe indicó que la cantidad de monóxido de carbono que se encontró en el cuerpo era mucho más alta de lo que normalmente se encontraría en un suicidio, lo que indicaba que alguien metió a Chad en el auto mientras el chico estaba inconsciente. Un periodista entrevistó al jefe de Chad, el cual dijo que el joven estaba siendo acosado por un individuo desconocido. Poco después de la publicación de esta entrevista, la tienda de bicicletas en la que Chad trabajaba fue destruida. El 22 de octubre de 1990, la historia de Chad se transmitió en un programa local de Crime Stoppers en Madison. Después de la transmisión, un informante anónimo alegó que Chad estaba involucrado en un negocio de drogas con personas de su complejo de apartamentos en Madison. Y curiosamente, estas mismas personas habían vivido anteriormente en el área donde se encontró el cuerpo de Chad. La policía cree que Chad pudo haber sido engañado para que se involucrara en el tráfico de narcóticos, pues el chico no solo estaba buscando dinero para la universidad, sino que también quería ir a un evento de BMX. Es posible que alguien le ofreciera $500 a Chad para que hiciera este viaje de Madison a Chicago, donde él transportaba droga. Y cuando Chad llegó a Chicago y quiso reclamar ese dinero, las personas que lo contrataron se negaron a darle su paga. En ese momento pudo haberse iniciado una pelea en la que Chad perdió su vida. La familia de Chad todavía espera una resolución de este caso y hasta el día de hoy la muerte del joven se clasifica como indeterminada. En 1932, Suecia fue noticia por un crimen que hizo que el mundo se replanteara la existencia de los vampiros, ya que el 4 de mayo la policía encuentra el cuerpo de una prostituta llamada Lily Linderstorm. El hallazgo se dio tras la alerta de una vecina de Lily llamada Minnie Jansson, la cual le contó a la policía que días antes Lily había tocado a su puerta para pedirle unos preservativos y desde ahí no volvió a tener noticias de ella, hasta que la mujer fue hallada muerta en su casa ubicada en el barrio de Atlas, Estocolmo. La víctima fue encontrada en su cama, desnuda y en proceso de descomposición. Su ropa había sido colocada en una silla y se encontró un condón usado en la cama. Y se pensó que Lily había muerto el mismo día en el que le pidió los preservativos a su vecina. Pero lo que más alarmó a la policía fue que la víctima no solo fue hallada con un golpe en la cabeza, sino que también fue hallada sin una sola gota de sangre en su cuerpo. Es así como los periódicos, aprovechando el morbo del caso, lo titulan como el caso del vampiro de Atlas. Los detectives descubrieron que el asesino había bebido la sangre de Lily, pues halló un vaso ensangretado y también manchas que indicaban que el asesino se había llevado la sangre sobrante en un frasco.
Había algo poco común y es que Lily, siendo una prostituta, no trabajaba en las calles como tal, sino que ella agendaba sus citas a través del teléfono y los encuentros los tenían dentro de su casa. Así que se sospechó de un depredador o asesino que se hizo pasar por un cliente. Sin embargo, se entrevistaron a los clientes habituales de Lily y ninguno fue detenido. Una cosa que llamó bastante la atención de los detectives fue el preservativo usado que se encontró en la cama. Se pudo comprobar que la relación sexual había sido anal y por eso el asesino pudo haber aprovechado para golpear a Lily en la cabeza por detrás. Se habló mucho de que sí podía haber sido un asesinato sexual, donde el criminal se había vuelto loco en el clímax de la relación. Pero de ser un crimen sexual, ¿por qué drenar la sangre para beberla y llevársela? Así se manejan dos teorías. La primera es que el asesino fue un policía que supo limpiar sus huellas y que también usó muy a su favor el hecho de que en esta época no habían pruebas de ADN. O dos, muchos rumorean que este crimen pudo ser perpetrado por un auténtico vampiro. Los medios se afiliaron mucho a esta teoría, pues pensaban que el asesino usaba habilidades sobrenaturales para evadir a la policía. Y pues que la sangre de la víctima hubiera sido drenada, dio paso a pensar en un vampiro. Sin embargo, la incógnita más grande de esta historia fue que, de haber sido un vampiro o un asesino serial, ¿por qué no se dieron más ataques del mismo tipo? A la fecha el caso sigue sin resolver. Muchos de nosotros recordamos a Natalie Wood por su participación en películas como Rebelde sin Causa o Proyecto Brainstorm. Sin embargo, el telón bajó para esta actriz el 29 de noviembre de 1981, cuando fue hallada muerta flotando en el mar. 2 días antes, Natalie decidió realizar un idílico viaje en un yate conocido como Splendor, junto a su esposo Robert Wagner y su compañero de trabajo Christopher Walken, y el capitán de la nave Dennis Dover, hacia la isla de Santa Catalina. La noche del 28 cenaron en el restaurante Doug's Harbor Reef y luego regresaron al barco. A la 1:30 de la madrugada, la Guardia Costera recibió un SOS por parte del Splendor, que notificaba que tanto Natalie como una pequeña balsa que se hallaba en el barco, llamada Valiant, habían desaparecido. Pocas horas después, recuperaron la balsa y a la actriz muerta. La autopsia arrojó que la muerte fue accidental, pues el nivel de alcohol en sangre era muy alto, lo que indicaba que Natalie pudo haberse acercado al borde, tropezar y caer al mar, llevándose al Valiant con ella. Sin embargo, las inconsistencias tras este caso son varias. Por ejemplo, 1. Natalie le tenía un gran temor al agua. 2. Cuando fue hallada muerta se encontró con su pijama, lo que indicaba que ese viaje en el Valiant no estaba planeado. 3. El cuerpo presentaba heridas en el brazo, las piernas y una abrasión en la mejilla izquierda. Y 4. Una mujer llamada Marilyn declaró ante la policía que ella se encontraba en otro yate próximo al Splendor. Y en la noche del accidente de Natalie, Marilyn y su esposo escucharon los pedidos de auxilio por parte de una mujer. Hay una segunda teoría la cual dice que Natalie fue asesinada por su propio esposo, pues parece ser que Robert había descubierto que Natalie y Christopher tenían una aventura. Esto se corrobora con varios testimonios que dijeron que los 3 amigos se pelearon en el Doug's Harbor Reef y después en el barco por la importancia de la carrera de Natalie frente a su familia. Y finalmente está el testimonio del capitán Dennis Dover. Este se centra en una pelea muy violenta y dramática entre el matrimonio, que se vio cortada tras un repentino silencio. Según Dennis, Robert Wagner subió tras este silencio a la cabina para charlar con el capitán. Estuvieron bebiendo durante un rato hasta que Robert bajó al camarote en el que había discutido con Natalie para reaparecer diciendo que ella se había ido.
Este episodio se vuelve cada vez más sospechoso, pues Dennis contó que Wagner no quiso llamar inmediatamente a los guardacostas, escudándose en no querer provocar un escándalo. Por todas estas dudas, en 2011 el caso se reabre, pero no se logra mucho al respecto. Solo se logra cambiar la causa de la muerte de ahogamiento accidental a ahogamiento y otros factores por determinar. A la fecha muchos piensan que esto fue solo un accidente, sin embargo otros, como yo y debo admitirlo, pensamos que se pudo tratar de algo más. Star Faithfull fue una socialite y actriz que se dio a conocer por su apodo de la chica del mar. Ella fue encontrada ahogada en una playa de Long Island en 1931. Con tan solo 25 años. Según los registros, ella cayó de un bote en el que se llevaba a cabo una fiesta, de manera accidental. Pero lo curioso es que su cuerpo tenía moretones y la autopsia reveló que había consumido sedantes. Sin tener idea de lo que les esperaba, los investigadores revisaron el diario de Star y descubrieron que tenía una doble vida. En este diario relataba su infame vida y el hecho de haber mantenido relaciones sexuales con 19 hombres, a los cuales nombró en su diario sin filtro alguno. Sin embargo, a la policía le llamó especialmente la atención de que el nombre de Andrew J. Peters estuviera escrito en el diario de Star. Y es que para aquellos que no conocen, Andrew J. Peters era un poderoso político y tío de Star, quien en una época fue alcalde de Boston. Lo impactante es que Star lo acusa en su diario de abusar de ella a la edad de 11 años y de pagarle a la propia familia para que se callaran. Esto le provocó a Star un terrible trauma, ya que presentó periodos de cambio de humor abruptos. Además dejó su carrera, pasó 9 días en un hospital psiquiátrico y todo empeoró con el divorcio de sus padres. Su familia afirma que ella fue asesinada, pues antes de cremarla, el fiscal ordenó revisar el cadáver. Pues dentro del diario de Star también se hallaron algunas cartas que contenían amenazas de muerte, aunque nunca se supo quién las envió. El caso finalmente se cerró sin determinar si Star murió asesinada o ella misma cegó su propia vida. Aún así, la familia mantiene que Peters tuvo algo que ver con su muerte, aunque nunca se le ha logrado vincular con el caso. En su última carta, Star escribió una peculiar frase que al día de hoy es motivo de especulaciones, pues con estas palabras no queda claro si ella en serio quería suicidarse o sabía que alguien iba tras ella. Esta frase decía: la vida es bella cuando a uno solo le quedan 24 horas. En la mañana del 1 de noviembre de 1986, Chaim Weiss es encontrado asesinado en el dormitorio de su escuela judía en Long Beach, Nueva York. En la escena no se hallaron evidencias de robo o lucha, pero la víctima murió al ser golpeada con un objeto desconocido en la parte posterior de la cabeza. Los investigadores entrevistaron tanto a estudiantes como profesores, sin embargo muchos de ellos se mostraron reacios a hablar sobre la situación. En la habitación se encontraron pistas que conectaban el homicidio con costumbres del judaísmo ortodoxo. Entre ellas una ventana abierta, la cual según las tradiciones es necesario abrir una ventana para que el espíritu de un difunto salga. Algo también muy raro que ocurrió es que después del asesinato se colocó una vela conmemorativa en la habitación en honor a Chaim, la cual después fue sellada para que nadie entrara. Pero extrañamente 2 días después apareció misteriosamente otra vela en la habitación y nadie admitió haberla colocado. Aunque ningún estudiante informó haber escuchado algo raro la noche del crimen, un alumno recordó que su puerta se abrió y se cerró rápidamente en algún momento de la noche. Sin embargo, no se inmutó, pues pensaba que todo era una broma de sus amigos. Se analizaron a 40 estudiantes y varios maestros y rabinos. Sin embargo, no se hallaron pistas fiables
o en la mayoría de los casos, los sospechosos no hablaban, argumentando que su religión se los prohibía. Se pensó también que el asesino tenía pleno conocimiento de la distribución de las habitaciones y probablemente también sabía que Chaim era uno de los pocos estudiantes que no tenía compañero de cuarto. Se llegó a pensar que el asesino conocía la distribución de las habitaciones y también podría conocer el hecho de que Chaim era uno de los pocos chicos que no tenía compañero de cuarto, lo que lo convertiría en la víctima perfecta. Se tuvieron como principales sospechosos a un ex conserje de la escuela y a un enfermo mental que atacó a varias personas en sus casas, muy cerca a la escuela Yeshiva, en 1986. Sin embargo, ambos fueron descartados. Para noviembre de 2017, el padre de Chaim, Anton, comentó ante una estación de noticias algunos incidentes extraños ocurridos antes de la muerte de su hijo. Entre ellos una llamada entre el padre y Chaim, en donde el niño le decía a su papá llorando que no le gustaba el colegio y que quería regresar a su casa. Además, Anton acusó públicamente a un hombre conocido como el Rabino Cooper, pues durante unas vacaciones Chaim fue a visitar a sus abuelos y el Rabino Cooper llamó a Anton para ordenarle que llevara nuevamente a su hijo al colegio. En otra ocasión, Anton y su hijo Chaim fueron citados por el Rabino Cooper. Sin embargo, este rabino únicamente habló con Chaim a solas en un salón, y cuando este chico salió de la reunión, se negó por completo a contarle a su padre sobre lo que habían hablado. El padre de Chaim piensa que el rabino Cooper puede tener información o incluso pudo ser el mismo autor del asesinato. Pero hasta el momento el caso sigue sin resolver. Sin duda, estas son historias que a uno lo dejan pensando y puede que algún día podamos entender qué fue lo que pasó o tal vez no. Pero bueno, espero, aspiro y cruzo los dedos a que les haya gustado el video de hoy. Si ustedes lo desean, podemos hacer una secuela de este video, porque hay muchas más muertes inexplicables alrededor del mundo. O si quieren, podemos dedicarle un video completo a alguno de los casos que hoy les narré. O si ustedes conocen otro caso que yo pasé por alto, pónganmelo en los comentarios para yo investigarlo y traerlo próximamente al canal. Recuerda, mi Facebook, Twitter, Instagram y TikTok están por acá para que me acoses a gusto. Y tampoco olvides suscribirte allá abajito en este canal para ver más videos como estos. Sin nada más que agregar, muchísimas gracias por verme, los amo mucho, mucho, mucho. No olviden soñar con fantasmas y nos vemos en un próximo video. Así que chao.